Hace calor y no tienes para nada ganas de cocinar, pues hoy te traigo una receta súper fácil y también deliciosa, que es la parte más importante. Pero antes de comenzar con la receta, te recuerdo que si todavía no te has inscrito al canal, este es el momento justo para hacerlo. Así no te perderás las próximas recetas que compartiré contigo. Bueno, y comenzamos. En primer lugar, necesitarás cualquier tipo de pan plano, es decir, tipo torta de la que se usa para preparar los burritos o pan árabe tipo pita. También tengo aquí un aguacate picado en rebanaditas, pimiento asado. En este caso, usaré el que viene ya en frasco, que viene ya listo. Solo tienes que pasarlo por una hoja de papel absorbente para quitar el exceso de líquido. Mozzarella o cualquier tipo de queso que se pueda rallar y que se derrita al calor. Jamón cocido o de York, como lo llamen en tu país. También tenemos aceite de oliva para pincelar o mantequilla, según tu preferencia. Para untar, usaré este pesto que he preparado esta mañana, pero tú puedes usar también la salsa de tu preferencia, sea salsa de yogur, mayonesa o cualquier otra. Y la preparación no puede ser más fácil. Solo tienes que tomar el pan y hacerle un corte como te muestro. El resto se trata solo de distribuir el relleno en cuartos. Puedes poner más queso de este lado si lo deseas, para combinarlo con los pimientos. Los ingredientes que te estoy dando son puramente indicativos, pero todo depende de tu gusto y de tu creatividad. Ahora dobla el pan delicadamente para que no se rompa. Pincélalo con el aceite o la mantequilla y ponlo en la plancha para que se pueda dorar muy bien. Te recomiendo que bajes el fuego y lo dejes cocinar de 4 a 5 minutos por cada lado para que el queso tenga suficiente tiempo de derretirse. Y cuéntame, ¿desde qué parte estás siguiendo mis recetas? Hoy le envío un saludo muy especial y un abrazo muy caluroso a Aurimar, que sigue mi programa desde Argentina. Estoy muy feliz de que te guste mi programa. Y voilà, aquí tenemos nuestro almuerzo ya listo. Puedes acompañarlo con una rica ensalada verde, como haré yo en esta oportunidad, o puedes acompañarlo con el contorno de tu gusto. Bueno, hemos llegado también hoy al final de la receta. Espero que haya sido de tu agrado y no te olvides, si te ha gustado, dale un me gusta. Ya sabes cómo se hace, un dedito arriba. Espero encontrarte en una próxima oportunidad, en la próxima receta. Hasta la próxima.